Con mucho afecto, lo sabe bien, a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar con ella, con usted, desde luego, en primer lugar, este regalazo que le hizo la Suprema Corte de Justicia al gobierno del presidente López Obrador al haber declarado constitucional la figura de los superdelegados. Estos personajes que se encargan de coordinar las actividades de la administración pública sin ser secretarios de Estado, sino adscritos más bien a la Secretaría de Bienestar. Es, digamos, la oficina que permite que por ahí fluyan los recursos para, habrá quien diga, comprar conciencias, no sé, pero a través de la Secretaría del Bienestar, los superdelegados son los que mandan y mandan y mandan, incluso muchas veces por encima de los gobernadores ante el presidente de la República. Que nos explique, María Amparo Casar, la trascendencia de esta decisión de la Suprema Corte. María Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Es importante el tema porque fíjate que con respecto a estos famosos superdelegados, que en realidad son los servidores públicos que se encargan a su vez de los servidores de la nación, que son, como tú sabes, los encargados de gestionar los programas sociales en toda la República. Fue una iniciativa de ley que fue aprobada desde diciembre del 2018, desde noviembre del 2018, aún antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, y fue una reforma a la ley de la Administración Pública Federal. Bueno, nada más presentada inmediatamente, por un lado, diputados y senadores del PAN, del PRI, del PRD, y por otro lado, gobiernos estatales, en particular el gobierno de Michoacán, presentaron una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Nada más para que se acuerde nuestro público, las acciones de inconstitucionalidad tienen que ver con leyes o con decretos que son contrarios a la Constitución. Y las controversias constitucionales, Pepe, son aquellas demandas que se ponen porque hay una invasión de poderes, ya sea entre el legislativo y el judicial, el legislativo y el ejecutivo, etcétera, o los gobiernos de los estados y el ejecutivo, que fue este caso. Y en efecto, esto se impugnó, Pepe, porque más allá de que se pueda argumentar, como lo hizo Loretta Ortiz cuando desempató el caso, porque estaba 5-5, y ya sabemos que Loretta Ortiz hasta este momento siempre ha votado de acuerdo a la voluntad del presidente López Obrador, se quiso vestir esto por un lado de austeridad republicana y por otro lado también de una racionalización de la administración pública para que ya no hubiera delegados de las diferentes secretarías en los estados, Pepe. Así se nos vendió, y en la realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos superdelegados son gente, 32 personas de confianza del presidente de la República, que pone en los estados para manejar la estructura morenista y apoyar esa estructura precisamente en los programas sociales. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que rápidamente se controvirtió esta decisión del Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque se va a usar y se ha usado, y creo que está francamente probado electoralmente, tanto para entregar programas como para promover a los superdelegados. Cuando menos te cuento 9 superdelegados que se han lanzado ya de candidatos de elección popular, particularmente para gobernadores. Y bueno, pues después de 40 meses, Pepe, o sea, 3 años y 3 meses, se declara que es constitucional esta figura. Y pues bueno, aquí está la interpretación política versus la interpretación de la Corte, en el sentido de si esta figura, por un lado, invade las funciones de los gobernadores, y por el otro lado es inconstitucional porque deforma, le quita sustancia al federalismo mexicano. La decisión siempre está en los jueces, Pepe, pero creo que es indudable, y que lo hemos probado, muchas cosas con respecto a los superdelegados. Una, sus problemas con los gobernadores cuando son gobernadores de oposición. Dos, te acordarás tú de Carlos Lomelí en Jalisco, cómo se manejó
la cuestión de las empresas ligadas a su familia farmacéuticas y que bueno, fue por un momento inhabilitado y después le volvieron a dar contratos desde la función pública. Y tercero, que se usa como una estructura político-electoral. Entonces, si vemos la realidad política más allá de la norma, lo que encontramos es que estos superdelegados sirven una función política y hoy tienen ya la bendición de la Suprema Corte para seguir operando. Se cae entonces esa controversia, se cae esa acción de inconstitucionalidad y pues el presidente mañana en la mañanera estará muy contento, bueno, desde ayer en realidad, muy contento de que este cambio impulsado por él haya sido bendecido, como digo, por la Suprema Corte, Pepe. Pero gracias, doctora Casar. Preocupante el contexto electoral que estamos viendo, Pepe. Exactamente, a eso iba. Si me permites, después de corte voy a hablar de ello con Ricardo Monreal, voz de primera para entender a los de cuarta. Si me permites, vamos a una pausa y regresamos. Gracias, María Amparo Casar, muy buenas noches. Con atención a ti y a Ricardo Monreal. Hasta el próximo martes, Pepe. Hasta el próximo martes. Vamos a un corte y volvemos.